Eh, ¿Cómo es posible que un lenguaje de programación, o sea, uno bautizado en honor a un grupo de comediantes británicos de los 70, esté hoy ejecutando los sistemas de inteligencia artificial más complejos del planeta? Suena a chiste, ¿no? Totalmente. Pero, ok, analicemos esto. Porque la evolución de Python es una anomalía fascinante. Históricamente, el desarrollo de software se ha visto como, no sé, una disciplina de precisión mecánica. Ajá, casi industrial. Exacto. Se asume que el código requiere una rigidez absoluta, donde si un componente no encaja con precisión milimétrica, la máquina entera colapsa. Y bueno, esa expectativa tiene sentido cuando venimos de lenguajes tradicionales, ¿verdad? En muchos entornos, la programación es completamente binaria y estricta. Todo se declara en piedra desde la primera línea. Claro, cero flexibilidad. Tal cual. Pero la arquitectura tecnológica moderna exige algo distinto. Exige iteración rápida. Y es ahí donde nuestra inmersión profunda de hoy entra en juego. El objetivo central de este análisis es dominar lo que denominaremos la fase 1, o sea, los fundamentos de Python. Una fase súper crítica. Sí, es un recorrido diseñado tanto para quienes dan sus primeros pasos como para quienes necesitan asegurar una base arquitectónica sólida en el lenguaje. Para desgranar todo esto, nos apoyaremos en fuentes geniales. Sí, tenemos material de primera. Tenemos el libro Practices of the Python Pro, de Dane Hillard, también manuales de administración de sistemas Linux con Python, y una brillante serie de artículos técnicos del ingeniero Jorles Oropesa. Y el enfoque crítico aquí es ir más allá de la simple memorización de sintaxis. O sea, cualquiera puede buscar cómo hacer un bucle en Internet, ¿no? Cierto, copias y pegas de la web y ya está. Exacto. Pero lo que intentaremos descifrar es la filosofía del lenguaje. ¿Por qué Python toma las decisiones de diseño que toma? Y cómo esa estructura subyacente moldea la forma en que pensamos al resolver problemas complejos. Súper interesante. Empecemos por la identidad del lenguaje, digamos. Python es de alto nivel, interpretado y multiparadigma. O sea, soporta enfoques orientados a objetos, imperativos y funcionales. Ajá, es muy versátil. Y fue creado en 1991 por Guido van Rossum. Y, volviendo al dato del principio, su nombre no proviene de la serpiente constrictora. Aunque todo mundo piensa que sí por el logo. Sí, el logo engaña. Pero no, viene del fanatismo de Van Rossum por Monty Python's Flying Circus. Un gran detalle nerd. Me encanta. Total. Pero, más allá de la anécdota, hay una ventaja técnica real que dispara su adopción. Las fuentes mencionan una cita reveladora de Huiding, que es un ingeniero en Instagram. Él afirma que la velocidad de rendimiento en milisegundos ya no es la preocupación principal, sino la velocidad de salida al mercado. Uf, esa cita encapsula el cambio de paradigma en la industria perfectamente. O sea, el recurso más costoso en el desarrollo de software ya no es el tiempo de procesamiento de los servidores. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Es el tiempo de los ingenieros. Al ser tan legible, con una sintaxis que casi emula el inglés escrito, Python permite a los equipos conceptualizar y desplegar productos muchísimo más rápido. Claro, menos tiempo peleando con el código y más tiempo creando. Exacto. Por eso empresas como Google lo adoptaron rápidamente para infraestructuras masivas, como YouTube o TensorFlow, al igual que Netflix para sus sistemas de recomendación, precisamente por esta agilidad que te da. Tiene sentido. Ahora, las fuentes detallan que para escribir este código, el entorno es vasto. ¿Se puede empezar con un simple editor de texto o usar distribuciones más robustas orientadas a ciencia de datos como Anaconda? Anaconda es un clásico para eso, sí. Pero se hace un énfasis gigantesco en el REPL, el intérprete interactivo cuyas siglas significan leer, evaluar, imprimir y repetir. El famoso Read, Evalve, Print Loop. Ese mero. Y herramientas mejoradas como IPython permiten un autocompletado avanzado y un historial para experimentar casi en tiempo real. Es como un patio de juegos para probar código al instante. Tal cual. Y todo este ecosistema parece regirse por un manifiesto llamado el Zen de Python. Son principios como bello es mejor que feo, simple es mejor que complejo y, sobre todo, la legibilidad cuenta. Ese último es el mantra principal, digamos. Pero, a ver, planteo una duda haciendo de abogado del diablo. Si al final el procesador solo ejecuta código binario, puros ceros y unos, ¿realmente importa organizar el código para que sea bello a nivel visual?
Es como organizar una habitación desordenada que nadie va a ver. Es una excelente objeción, pero ignora la realidad operativa del software. El código se lee con una frecuencia abrumadoramente mayor a la que se escribe. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Un módulo puede escribirse en 3 días, pero va a ser auditado, modificado y depurado por docenas de ingenieros diferentes a lo largo de, no sé, 5 años. Ah, claro. El pobre ingeniero del futuro tiene que entender qué hiciste. Exactamente. La legibilidad humana que pregona el Zen de Python no es un adorno estético, es una estrategia de reducción de deuda técnica. Un código feo o enredado incrementa la carga cognitiva. Y eso asumo que trae problemas. Te trae muchísimos problemas, porque se traduce directamente en un mayor riesgo de introducir errores durante el mantenimiento. Wow. Visto así, la belleza del código es, de hecho, una medida de seguridad. Tal cual, es funcional. Bueno, entendido este panorama filosófico, pasemos a la materia prima. Para construir cualquier lógica, necesitamos conocer los cimientos, los bloques de construcción que conforman los datos. Los tipos de datos básicos. Ajá. Las fuentes enumeran conceptos familiares: booleanos para verdadero o falso, flotantes para números decimales, enteros y cadenas de texto, los famosos strings. Hasta ahí todo muy estándar. Sí, pero para que estos datos no queden flotando en el vacío, necesitamos variables. Y aquí quiero usar una analogía común. Podemos imaginar las variables en Python como pequeñas cajas donde metemos nuestra información, ¿no? Le ponemos a la caja la etiqueta edad y adentro guardamos un número, digamos 30. Me gustaría intervenir ahí porque esa es la trampa conceptual más común cuando se viene de otros lenguajes como C o Java. ¿Trampa? A ver, cuéntame. Es que en Python las variables no son cajas. Es vital desaprender esa idea. Hay que visualizarlas más bien como etiquetas o como post-its. Ah, ok. Post-its. Sí, el dato, digamos ese número 30 que mencionaste, es un objeto que ya existe por sí solo en la memoria de la computadora. La variable es simplemente un post-it con el nombre edad que adherimos a ese objeto. Ok, wow. Eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, cuando hablamos del tipado dinámico en Python, que popularmente se conoce como duck typing o la prueba del pato, ¿qué está ocurriendo realmente bajo la superficie? Porque las fuentes señalan que una variable puede apuntar a un número entero y en la línea siguiente la misma variable puede contener texto. Precisamente. Al entender que son post-its, el misterio desaparece por completo. Si la variable fuera una caja rígida predefinida para números, intentar meter un texto causaría un colapso del sistema. Claro, no cabe en la caja. Exacto. Pero en Python, simplemente estás despegando el post-it del objeto numérico y pegándolo en un nuevo objeto de texto. El lenguaje evalúa el tipo de datos sobre la marcha, infiriendo su naturaleza en tiempo de ejecución. Pero esto me parece un salto al vacío. O sea, esta flexibilidad extrema tiene que tener un costo. ¿No se vuelve increíblemente fácil cometer errores desastrosos? Sí, es un arma de doble filo. Imagínate intentar sumar una etiqueta que ahora apunta a un texto con otra que apunta a un número. Las fuentes indican que eso genera un error fulminante, un type error. El riesgo es súper real. La filosofía detrás de esto es que Python asume que quien escribe el código es un adulto responsable. Jaja, eso es pedir mucho a veces. Jaja, sí, pero digamos que te da libertad absoluta, aunque exige una disciplina arquitectónica rigurosa a cambio. O sea, el lenguaje permite que un post-it pase de un número a un texto, pero Jorlis Oropesa y Dane Hilliard coinciden en que es una pésima idea hacerlo. Mejor ni intentarlo entonces. Exacto. La mejor práctica es mantener la coherencia. Si una etiqueta se llama contador, debe apuntar a números durante toda la vida útil del programa. Cambiar los tipos de datos arbitrariamente genera unas anomalías de seguimiento que, son una pesadilla para depurar. Confianza ciega, pero con responsabilidad extrema. Me gusta. Y bueno, para manipular esos objetos etiquetados, contamos con los operadores. Las herramientas de manipulación. ¿Sí? Las fuentes mencionan los lógicos como AND, OR y NOT, los operadores de comparación y los clásicos aritméticos. Sobre estos últimos se enfatiza que respetan la precedencia matemática estándar. O sea, primero multiplicas y luego sumas, como en la escuela. Tal y cual. Y más allá de simplemente calcular, el programa necesita interfaces para interactuar.
utilizando la función print para exteriorizar datos, o sea, mostrarlos en pantalla, y la función input para pausar la ejecución y escuchar lo que se ingresa por teclado. Que es básico para cualquier script interactivo. Pero hasta este punto tenemos almacenamiento dinámico y operaciones matemáticas. Si lo dejamos así, lo único que hemos construido es una calculadora glorificada de ejecución lineal. Una calculadora muy cara. Exacto. Empieza en la línea 1 y termina en la línea 10. Para que un sistema sea verdaderamente útil, necesita la capacidad de evaluar condiciones y bifurcar su comportamiento. Necesita volverse inteligente, de alguna forma. Y aquí es donde entramos a las estructuras de control de flujo. Las herramientas son simples pero súper poderosas. Tenemos if para evaluar si una premisa es verdadera. El famoso, si pasa esto, haz aquello. Ajá. Luego el else para encadenar caminos alternativos y el else como la opción por defecto cuando todas las condiciones anteriores han fallado. Un ejemplo clásico de las fuentes es evaluar rangos. Por ejemplo, establecer caminos distintos dependiendo de si la edad ingresada está entre los 30 y 50 años. Es la toma de decisiones básica. Sí, pero hay algo en la sintaxis de estas estructuras que me parece radical. Te refieres a la indentación, ¿verdad? Exactamente. En lenguajes de la vieja escuela como Perl o Bash y en muchísimos otros modernos, el código que pertenece a un condicional if se agrupa usando llaves o corchetes. Son delimitadores explícitos. Así es. Pero Python descarta esos símbolos por completo y usa espacios en blanco al inicio de la línea. Si te equivocas por un solo espacio, todo el programa falla arrojando un error de indentación. Falla rotundamente. Implacablemente estricto con algo que, en teoría, es solo un espacio en blanco invisible. Bueno, hay una razón de diseño muy profunda detrás de esa decisión. Al obligar a que la agrupación lógica dependa de los espacios visuales, Python elimina de raíz el temido código espagueti. ¿El código espagueti? Sí, ese código enredado, imposible de seguir. Piensa que en otros lenguajes un bloque de código puede estar anidado lógicamente dentro de 5 condicionales, pero alguien, por pereza, podría escribirlo todo alineado a la izquierda. Ah, y la computadora lo entiende porque tiene las llaves. Exacto. La computadora lo compila perfecto, pero un humano no puede leerlo sin marearse. Al hacer que el error visual sea un error sintáctico, la estructura lógica del programa tiene que coincidir perfectamente con su apariencia visual en la pantalla. O sea, lo que ves es lo que hay. Fuerza a escribir código limpio y ordenado, incluso si no quieres. Es una restricción brillante, la verdad. Ahora bien, tenemos un programa que toma decisiones, pero hacerlo una sola vez es ineficiente. La esencia de la programación es la automatización a escala. No vamos a escribir la misma evaluación 100 veces a mano. Exacto. Ahí entramos al dominio de los bucles, las estructuras de repetición. Y Python ofrece 2 enfoques principales que resuelven problemas completamente distintos: el ciclo for y el ciclo while. Son como las 2 caras de la automatización. Analizando la documentación técnica, las fuentes ilustran estos bucles de manera muy clara. El for es un iterador elegante, perfecto para recorrer una colección estructurada desde el principio hasta el fin. Sí, cuando sabes cuántos elementos tienes. Ajá. Por el contrario, el while se describe como un condicional persistente. Sigue ejecutándose indefinidamente mientras una condición se mantenga verdadera. Se da el ejemplo de comprar manzanas. Un while sería comprar manzanas una por una, revisando constantemente la canasta hasta contar 20. Ese es un muy buen ejemplo del mundo real. Sí, pero noto un patrón en los textos sobre el bucle while. Advierten que requiere la gestión manual de una variable de control, o sea, un índice. Si esa condición nunca cambia, el sistema cae en un bucle infinito y se congela. Que es el terror de cualquier desarrollador. Entonces mi duda es, si el while es tan frágil y manual, ¿por qué no utilizar el for de forma exclusiva y evitarnos el riesgo? Es una excelente observación, de verdad. Pero prescindir del while es imposible porque no siempre conocemos la línea de meta. ¿Cómo así? A ver, el bucle for asume que tienes un número finito y predeterminado de elementos para recorrer, ¿no? Digamos, una lista de 10 correos. Claro, del 1 al 10 y se acabó. Exacto. Pero imaginemos el sensor de temperatura en un servidor que gestiona datos críticos. No sabemos cuántas veces necesitamos leer esa temperatura. El requerimiento lógico es: lee el sensor mientras el servidor siga recibiendo energía. Ah, tiene sentido. No hay un final predefinido. Exacto. O pensemos en una interfaz de usuario. El sistema debe seguir funcionando mientras la persona no haga clic en el botón de salida.
En la programación orientada a eventos, donde el fin del ciclo es incierto, el bucle while es totalmente indispensable. Tiene toda la lógica del mundo. Uno es para elementos conocidos, el otro para estados prolongados. Y hablando de elementos conocidos, estos bucles suelen operar sobre colecciones de datos, que nos permiten agrupar múltiples objetos bajo un mismo techo. Las famosas estructuras de datos. Así es, las fuentes desglosan 4 fundamentales. Primero, las listas, declaradas con corchetes, que son mutables y cuyos índices, como en casi toda la informática, empiezan a contar desde el 0. Siempre desde el 0, sí. Luego las tuplas, que operan de manera similar, pero son inmutables. O sea, una vez creadas, su contenido se sella y no se toca. Y luego están las 2 más intrigantes, los diccionarios y los conjuntos o sets. Los diccionarios y los conjuntos son maravillas de la ingeniería de software. ¿Por qué lo dices? Porque a diferencia de las listas, donde buscar un elemento requiere revisar uno por uno desde el principio, imagínate buscar algo en una lista de 1.000.000 de elementos. Tardaría muchísimo. Exacto, pero estas colecciones ofrecen lo que en ciencias de la computación se llama un tiempo de acceso constante. Sí, leí sobre eso. Las fuentes lo referencian con la notación Big O, específicamente O de 1. Pero, ¿cómo logramos exactamente que el tiempo de búsqueda sea idéntico en un diccionario con 10 elementos y en uno con 100 millones de elementos? Suena casi a magia negra. Parece magia, pero la mecánica detrás de esto se basa en las tablas hash. ¿Ok? ¿Y eso cómo funciona? En lugar de guardar los elementos en una secuencia lineal, la clave que proporciona el usuario, por ejemplo, buscar un correo electrónico en una base de datos, esa clave se pasa por un algoritmo matemático. Este algoritmo convierte el texto de la clave en una dirección de memoria exacta. Ah, o sea que no va buscando uno por uno. No, el sistema no busca, calcula instantáneamente dónde está almacenada la información y va directo a esa coordenada. Por eso, sin importar el volumen de datos, la velocidad de recuperación es asombrosamente rápida. Es vital para el rendimiento de aplicaciones a gran escala. ¡Wow! Calcular el destino en lugar de buscarlo. Es fascinante. Ahora, juntando todas estas piezas, variables dinámicas, colecciones complejas con tiempos de acceso O de 1 y bucles repitiendo operaciones. Conforme el código crece, se vuelve inevitablemente extenso y propenso al caos. Sí, se vuelve inmanejable si no tienes cuidado. Por eso necesitamos un mecanismo para empaquetarlo y aislar funcionalidades. La modularización. Para eso están las funciones. Se definen utilizando la palabra reservada def y actúan como bloques lógicos independientes. Conceptualmente son idénticas a las fórmulas matemáticas, digamos. Mapean entradas y salidas. Tal cual. Mapean entradas, que llamamos parámetros, hacia salidas específicas mediante valores de retorno. Dane Hillard subraya enfáticamente en sus prácticas que las funciones deben mantenerse cortas. ¿Qué tan cortas? Lo más breves posible. Al hacerlas breves, se facilita asignarles nombres descriptivos que explican exactamente qué responsabilidad tienen dentro del sistema. Además, se evita que las variables internas, o sea, el ámbito local, colisionen con las variables globales del programa. Claro, mantienes el orden. Y es precisamente en esta complejidad donde acecha el fracaso, porque el entorno real es hostil. Las redes se caen, los archivos desaparecen y los datos ingresados son incorrectos, ¿no? El mundo real está lleno de errores, sí. Y aquí es donde entra nuestra última pieza de la fase 1, el manejo de errores, la arquitectura defensiva del código. Las fuentes describen una estructura de bloques conformada por try, except, else y finally. El escudo protector. Exacto. Si visualizamos el bloque try como un campo minado donde ejecutamos el código riesgoso, el bloque except es el protocolo de contención que atrapa la explosión. Es una muy buena forma de verlo. Y el bloque finally actúa como el equipo de limpieza incondicional. Se ejecuta haya ocurrido una explosión o no. ¿Y para qué sirve limpiar si ya explotó todo? Porque es crítico para tareas de mantenimiento como liberar memoria o cerrar la lectura de archivos. No quieres dejar archivos abiertos consumiendo recursos. Claro, entiendo. Ahora, las fuentes detallan excepciones muy específicas. Por ejemplo, file not found al buscar un documento que no existe. Un zero division error por violar las leyes matemáticas intentando dividir entre 0.
O un index error, al intentar extraer el elemento número 100 de una lista que apenas tiene 10. Son los sospechosos de siempre. Sí. Pero hay una directriz en los textos que me parece contraintuitiva. Advierten enfáticamente que jamás, pero jamás, se debe usar una declaración genérica como except exception para atrapar todo. El famoso atrapar todo, sí. Desde la perspectiva del esfuerzo, digo, ¿no sería muchísimo más eficiente poner una sola red gigante que atrape cualquier error, sin importar su origen, y evite que el programa colapse? Poner una red gigante es súper tentador, pero es una negligencia arquitectónica severa. ¿Tan malo es? Piénsalo. Al atrapar errores genéricamente, el sistema sobrevive, sí, pero oculta la causa del fallo. Si la aplicación entera lanza un mensaje de error vago, el equipo de ingeniería no va a saber si fue por un problema de permisos en el disco, una pérdida momentánea de conexión o una división por cero en una fórmula financiera súper importante. Ah, estarías volando a ciegas. Totalmente. Un diseño de software robusto no esconde el polvo debajo de la alfombra, identifica la anomalía, la isla y la etiqueta. Usar bloques except específicos actúa como un blindaje quirúrgico, asegurando que el sistema responda a cada tipo de catástrofe con el protocolo de recuperación adecuado y, sobre todo, manteniendo la trazabilidad. Blindaje quirúrgico versus una red ciega. Queda clarísimo el porqué de esa regla de oro. Y bueno, con esto cerramos nuestra misión de hoy. Al repasar los materiales para esta fase 1 de fundamentos, creo que se puede ver claramente una evolución lógica. Sí, construimos desde las bases. Empezamos desentrañando la filosofía de legibilidad extrema. Transformamos nuestra visión de las variables entendiendo que son post-its dinámicos en la memoria. Analizamos cómo la indentación visual garantiza el orden lógico de las decisiones. Pasamos por las colecciones ultra rápidas usando hashes. Exacto. Y finalmente, organizamos y blindamos el sistema con funciones modulares y excepciones precisas. Es una base fundacional inquebrantable para cualquiera que esté aprendiendo. Sin duda. Poseer esta claridad conceptual sobre el paradigma imperativo y el flujo de los datos es, el requisito indispensable para dar el siguiente paso en la ingeniería de software. Y a propósito de ese siguiente paso, quiero dejar un pequeño avance, un spoiler, digamos, de lo que nos espera en la fase 2 de esta exploración de Python, que va enfocada a un nivel intermedio. Ah, se viene lo bueno. Sí. En esta sesión vimos cómo los datos y las funciones que operan sobre ellos viven en lugares separados. O sea, se pasan listas y diccionarios a través de docenas de funciones aisladas. El próximo gran salto evolutivo es la programación orientada a objetos, la famosa PO. Que cambia las reglas del juego. Totalmente. En lugar de tener la información y las acciones desconectadas, vamos a aprender a crear clases. A través del uso del concepto self, se pueden modelar entidades complejas del mundo real que encapsulan tanto sus características como sus comportamientos internos. Es un cambio de mentalidad absoluto. Y es el paradigma que verdaderamente permite modelar la complejidad del mundo en código, ¿no? Y bueno, para finalizar el análisis, me gustaría plantear una reflexión a quienes nos escuchan a partir del material de hoy. A ver, adelante. Si gran parte del dominio abrumador de Python se debe a que su creador priorizó la legibilidad humana, o sea, acercando la sintaxis matemática al lenguaje natural, al inglés escrito, la evolución natural de este principio resulta bastante intrigante. ¿A qué te refieres? ¿Simplemente en dictar una serie de razonamientos lógicos en lenguaje puro hacia la máquina? ¡Wow! Una transición de escribir instrucciones estrictas a simplemente formular la lógica del negocio hablando es una posibilidad que altera por completo la definición misma de lo que significa programar. Exacto. La sintaxis podría desaparecer. Eliminamos la rigidez mecánica y ahora quizá estemos a las puertas de eliminar la sintaxis misma. Una interrogante monumental para seguir explorando y reflexionar. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.